Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Eh, Tenemos bastantitos temas en el tintero, entonces vamos a iniciar la clase. En lo que terminan de conectarse todos. Entonces les comparto la agenda del día de hoy. Ustedes saben en YouTube las resoluciones 1920 por 1080 o por 1200 para el video. Es que 80. 1080, ok. Es que me estoy dando cuenta que los videos salen todos deformes, ¿verdad? Porque salen las barras en las orillas. Entonces voy a intentar grabar nada más la sección. Voy a cambiar la resolución del monitor para ver si nos lo graba mejor. Ok, muchachos, miren, el día de hoy vamos a ver tres temas, 2 temas y medio, digamos. Tenemos varios pendientes, ¿verdad? Uno de ellos. Ok, entonces tenemos tres temas el día de hoy. El primero de ellos es fuerzas hidrostáticas en superficies curvas. El segundo es el de fuerza boyante, que ya vimos algo de eso la semana pasada eh, con el ejemplo del hidrómetro, del video que les pedí que revisaran. Y vamos a iniciar la parte del uso de Inventor Nastran. Va a estar medio complicado que funcione completamente, pero bueno, vamos a tratar de iniciar con estas funciones. Entonces, el tema de superficies en zonas curvas está muy poco intuitivo, pero en realidad es una extensión de lo que ya vimos los últimos 2 días. Entonces vamos a revisarlo, miren. Hasta ahora vimos el caso cuando tenemos una fuerza que se aplica en un lugar que se llama centroide de presión. Si lo ubicamos en la pared del lado derecho, pues le encontraremos que esta va a estar un poquito abajo del centro geométrico de nuestra superficie. Y esto, pues, bueno, ya lo vimos que se da debido a que la suma de esas fuerzas que están aplicando conforme estamos sumergiéndonos en el tanque, van aumentando, ¿no? Entonces, si sumamos todos los vectores, nos va a dar en un punto un poquito más abajo del centro geométrico. Esa suma la podemos también entender como una integral, ¿no? O sea, tenemos ahí la gamma por el y seno de teta del el diferencial del área. Y la integral, pues, fue muy sencilla porque el ángulo se mantenía constante. Entonces, lo que vamos a ver ahora, que cuando encontremos una superficie en un líquido que tenga encima, esa integral no va a ser tan sencilla, ¿verdad? Porque lo que vamos a tener es unos vectores de fuerza que van a ir cambiando en magnitud y en dirección. Entonces, con esta consideración, lo que hacemos es tomar algunos principios el cálculo en superficies planas y extrapolarlo a este escenario.
Entonces, miren, vamos a encontrar el siguiente procedimiento para calcular la fuerza resultante. Y vamos a identificar los siguientes parámetros. Ahí volvemos a encontrar que tenemos un líquido que está expuesto a una presión atmosférica y la D representa la distancia de la superficie libre hasta el inicio de nuestra zona curveada. ¿Okay? Entonces vamos a identificar la región en morado como la parte que está, lo nuevo, ¿no? Lo que tenemos, en vez de estar recto, va a estar en una zona curveada. Tenemos ahí nuestro eje de coordenadas XY y pues ya sabemos que no sabemos exactamente cómo, pero en qué dirección, pero sí tenemos la percepción de que va a estar hacia abajo y a la derecha, ¿no? Entonces, el punto es identificar cómo vamos a calcular la magnitud de esta fuerza y cómo vamos a calcular también la dirección en donde se está aplicando. Okay, para los que van llegando, muchachos, estamos viendo el caso de cómo cambia el cálculo de la fuerza resultante cuando tenemos, en vez de una superficie plana como la que se muestra a la izquierda, ya sea en ángulo de 90 grados o en un ángulo arbitrario, lo tenemos ahora en una superficie que va cambiando el ángulo. Muy bien. Entonces, distinguimos ahora un bloque donde tengamos nuestra superficie de interés. Entonces, nuestra superficie de interés se refiere a la zona curveada. Entonces, voy a identificar cuál es la altura de esa superficie curveada. ¿Y cómo la voy a encontrar? Bueno, pues extendiendo de donde empieza la zona curveada hasta el fondo de nuestro tanque. Y después, lo que vamos a hacer es aislar de esa superficie curveada, vamos a recortarlo y decir cuál sería el volumen que yo extraería de de cortar esa zona curveada, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo vengo aquí con un cuchillo, ¿verdad? Aquí veo, miren, aquí está curveado como si fuera un queso, ¿verdad? Lo corto hasta donde termina nuestra superficie de interés. ¿Y qué obtendríamos? Pues algo como lo que vemos aquí abajo, ¿verdad? Tendríamos un volumen de un fluido con una altura de la superficie, o sea, esta HS. Tendríamos también una anchura de esta superficie que la podemos ver. Déjame pongo el apuntador. Aquí, ¿verdad? Ya se me desapareció. Ok, entonces estamos viendo que esta WS... Voy a escoger peor color. Vamos a poner un morado, azul. Pues esta de aquí, ¿verdad? Esta WS, pues aquí no se ve, ¿verdad? Pero está aquí. Y la LS, la HS, pues, es esta que está del lado derecho, es la misma de que está aquí. Entonces, creo que sí queda claro, ¿no? Que estamos recortando la parte donde está la superficie, identificando, pues, cuáles son nuestras paredes que sí quedan planas. Entonces, tendríamos dos nuevas superficies. Esas superficies son imaginarias, ¿verdad? Aquí no hay nada que lo divida, simplemente nos estamos imaginando que ahí hay unas paredes. Punto número 3. Hacemos un diagrama de cuerpo libre y vamos a identificar
cuáles son las fuerzas que están pues interactuando con nuestro bloque de fluido que tenemos ahí. Ok, entonces, identificamos ahora que considerando los principios de las leyes de Newton, de la fuerza resultante que tengamos en esta pared de nuestro superficie curva, necesariamente vamos a tener una fuerza normal de valor contrario. Esto, bueno, considerando que estamos en un equilibrio hidrostático. Y sabemos que esta va a ser, pues, de un valor de la misma magnitud, pero de signo contrario. Ahora, vamos a tener, entonces, pues esta va a estar aquí, ¿verdad? Entonces, la fuerza normal la identificamos aquí abajo. Y sabemos que va a estar en dirección contraria. Y entonces vamos a identificar, a definir dos nuevas fuerzas. Una fuerza 1, que va a estar por encima de nuestro volumen de fluido que estamos extrayendo aquí. Y otra fuerza que va a estar impactando del lado derecho, ¿no? Aunada de esta fuerza, tendremos que agregar también el peso de nuestro fluido mismo, ¿no? Entonces, tenemos esas fuerzas involucradas. Ahora, hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta? Ok. Entonces, hacemos la consideración de la segunda ley de Newton. Tendremos que, pues, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Y entonces vamos a identificar que la fuerza normal va a tener dos componentes. Una componente en el paralelo o en el eje X, una fuerza horizontal y también una fuerza vertical. Entonces, de la sumatoria de estos dos vectores obtendremos una fuerza normal. Nos vamos, entonces, aquí tenemos la fuerza horizontal y la fuerza vertical, que son componentes de nuestra fuerza normal. Nos vamos al eje X. En el eje X tenemos dos fuerzas interactuando. La de la fuerza 2 menos la de la fuerza horizontal. Entonces, utilizando simplemente el diagrama de cuerpo libre, encontramos que la fuerza 2 va a ser igual a la fuerza horizontal. Ahora, vámonos a la fuerza vertical. Bueno, aquí no hemos definido cuál es el valor de esa fuerza 2. Si se recuerdan, habíamos dicho ayer que la magnitud de la fuerza que está en una superficie plana de un ángulo de 90 grados, pues va a ser igual a gamma HC por A, ¿verdad? Entonces, aquí, en la suposición de que tenemos una fracción aquí, y que va a haber una fuerza que está interactuando, voy a dibujar aquí. O sea, va a haber una fuerza que aquí como que la perspectiva nos juega porque parece que está para un lado, pero lo que vamos a ver es que en algún punto vamos a tener una fuerza
una proyección de una fuerza resultante que va a estar pues más o menos por ahí, ¿verdad? No sabemos dónde, pero va a estar ahí. Entonces, esta área que está aquí, en realidad es esta área de la izquierda, pues es el WS por HS, ¿no? Entonces es el área que tenemos del lado izquierdo. Y del lado, y esa, la HC, o sea, la altura de el centroide hasta la superficie libre, pues la podemos encontrar sumando la D más la mitad de HS entre 2. ¿De acuerdo? Entonces estamos diciendo que el centroide va a estar a la mitad de esta altura más la distancia de aquí arriba. Entonces, de esa manera podemos encontrar el valor de la fuerza 2. Nos vamos ahora a la dirección en la dirección vertical, en Y. Y aquí vamos a tener tres fuerzas involucradas. La fuerza 1, que es la que está presionando esta pared aquí. Y vamos a tener también el peso, que va a ir en la misma dirección que la fuerza 1. Y contrarrestando vamos a tener la componente vertical de nuestra fuerza normal. Entonces, pues, si consideramos estos tres elementos, vamos a tener que la fuerza vertical es igual a la fuerza 1 más el peso de, pues es de este fluido, ¿verdad? De esta región. Entonces, aquí hay que distinguir que vamos a tener dos pesos. Uno es el peso del fluido mismo y el otro del peso que está encima de nuestra superficie, ¿verdad? De esta superficie que nosotros estamos creando. Entonces, tenemos que distinguir arriba de nuestra superficie de interés, en nuestra proyección, ¿qué tenemos arriba? Porque, pues que la fuerza que se va a producir aquí de forma vertical, pues va a ser simplemente todo, va a ser producida por todo el material que está encima de esta parte de aquí. No sé si estén de acuerdo. Sí, sí se está entendiendo hasta ahorita, ¿verdad? Espero. La fuerza 1 es el peso. Exactamente. O sea, la fuerza 1 es igual al peso de aquí arriba. Entonces, el peso de aquí arriba, o sea, la región aquí azul, que estamos marcando aquí, está peso de arriba, lo podemos encontrar como con la definición del peso específico. O sea, si tenemos el volumen por el... ok, si obtengo... sabemos que es igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? Y la masa, recordándolo, podemos... acuérdense que la densidad es igual a masa por volumen, ¿verdad? Entonces, si yo quiero encontrar la masa, pues lo puedo despejar de ahí, ¿no? Que sería la densidad por el volumen. Entonces, aquí es donde obtenemos esta parte de aquí. Y el volumen, pues también es las dimensiones de esta, pues como cuadrado que tenemos aquí, de este prisma, así que tenemos aquí. Y si se fijan, ese prisma, pues tiene una base que es la WS, o sea, esta es WS,
Y la altura es la D que identificamos, y la LS pues sería esta longitud que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es que con las dimensiones y con la gravedad y con la densidad y con el volumen podemos obtener el peso que está encima de nuestra superficie que tenemos aquí, que es igual a la fuerza 1. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente es lo que vimos ahorita. Entonces, nos falta nada más encontrar el peso de nuestro fluido mismo, nuestro fluido que está encerrado en la superficie de interés. Y ese lo obtenemos al multiplicar pues la masa del fluido por la gravedad. Entonces usamos un procedimiento similar a lo que hicimos hace unos segundos y obtenemos que ese es el peso, que sería el peso específico por el volumen del fluido. Entonces, ya tenemos definidas la F1 como el peso del volumen, el peso del líquido que está encima de nuestra superficie. Ya obtuvimos la fuerza 2, que es igual a la fuerza resultante de la proyección de nuestra superficie. Y también con estas dos fuerzas y el peso mismo, pues encontramos la siguiente relación, ¿no? Que la fuerza normal es igual a la magnitud de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Entonces, el ángulo mismo lo podemos encontrar con la relación de la tangente inversa de la fuerza vertical en la fuerza horizontal. Entonces este es el cómo llegamos a esto que les voy a decir ahorita. Regla general para calcular y resolver este tipo de problemas. Primeramente, distinguimos dónde tenemos nuestra superficie, cuál es la parte que está curviada, y de ahí encontramos las componente horizontal. O sea, proyectamos la curva, y también con eso calculamos la fuerza, digamos, que está aquí en esto, ¿verdad? Y en la fuerza vertical la obtenemos calculando el peso del volumen que tenemos aquí encima de nuestra curva. Entonces, repito, muchachos, donde esté la curva, proyectamos una pared e imaginamos cuál va a ser la fuerza en esa pared. Y de nuestra superficie curva también identificamos cuál es el volumen que tenemos encima. Y con eso obtenemos las dos componentes. Entonces, miren, ejemplo, pues tipo tarea, ¿verdad? Porque en la tarea ya viene un problema de este tipo. A lo mejor ya lo solucionaron porque pues se puede obtener un resultado de forma intuitiva. Pero bueno, vamos a ver cómo se resolvería en casos un poquito más difíciles, ¿verdad? Entonces, imaginemos que tenemos el siguiente caso. O sea, imaginen un cilindro. Y ese cilindro, no crean que me lo encontré aquí, no fue a propósito. Imaginen que tenemos el cilindro, ¿verdad? Y ese cilindro
Pues más bien tiene una longitud mucho más larga que esto, ¿verdad? Imagínate que tiene 10 pies de largo. O sea, en esta dirección. De un lado está lleno de líquido hasta el tope. ¿Ok? Y del otro lado está hasta la mitad. Imaginemos que tiene ese cilindro, un diámetro de 4 pies y una longitud de 10 pies. ¿Cuál sería la magnitud de la fuerza en ese cilindro? ¿Y en qué dirección estaría aplicándose la fuerza? ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a ver. Entonces, ya tenemos aquí principios básicos. Tenemos que encontrar la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Y para encontrar el ángulo, pues tendremos que usar la tangente inversa de la fuerza vertical entre la fuerza horizontal. Tenemos aquí nuestro caso. Y vamos a definir 4 puntos. O sea, tenemos uno aquí encima de nuestro cilindro, el 2 del lado izquierdo, 3 abajo y 4 del lado derecho. Entonces, nos vamos a ir por partes. Primero vamos a ver qué está pasando del lado izquierdo. ¿Okay? Y vamos a ver, entonces, lo primero que hacemos es, hago una proyección. O sea, fíjense, si tengo aquí mi cilindro, identifico dónde tengo curva. Ah, bueno, pues tengo curva aquí, aquí. Ok, entonces, de toda esa parte, voy a imaginar que tengo una superficie plana. Es como si le echaran, en donde esté ahí, empiezo a proyectar ahí. Ah, ok, aquí hay superficie curva, entonces hago aquí una proyección y me queda esto. Arriba, ¿qué tenemos? Pues la presión atmosférica y nos va a quedar esta pared aquí. ¿Esa pared existe? Pues no, no existe, ¿verdad? Es una artilugio de la matemático. Hasta ahorita, ¿sí alguien tiene duda de cómo, o sea, qué estamos haciendo aquí? Se puso la proyección ahí. Sí, o sea, de cuenta que ponemos una pared, en donde encontramos la curva, hacemos una pared del mismo tamaño de la curva. Ok, entonces, nos obtenemos la siguiente pared imaginaria, ¿verdad? Una pared de 4 pies, que es el diámetro de nuestro cilindro, y una profundidad o una anchura de 10 pies. Esa pues es la anchura del cilindro, ¿verdad? Y sabemos que en medio va a estar un centroide, ¿verdad? Ok, entonces, obtengo el área. Ahí pues serían 10 pies por 4 pies, 40 pies cuadrados. Y entonces voy a calcular la fuerza horizontal que se está produciendo entre 1, 2 y 3. O sea, entre estos 3 puntos, mira, ¿cómo lo puedo borrar?
Lo voy a poner con morado para ser congruentes con... O sea, aquí tenemos entre 1, 2 y 3. Vamos a encontrar la fuerza horizontal entre 1, 2 y 3 como gamma HC por el lado, por el área, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a utilizar el peso específico del agua en las unidades de libras fuerza por pie cúbico, que bueno, pues por ahí vienen en sus ecuaciones, en su formulario. La HC lo vamos a calcular, pues esta va a estar a la mitad, ¿verdad? O sea, si aquí son 4 pies, aquí son los 4 pies, pues aquí va a estar a la mitad, ¿verdad? Entonces, vamos a obtener un valor de 4,994.4 libras fuerzas, o sea, como 5,000 libras del lado entre 1, 2 y 3. Ahora nos vamos a ir del lado derecho y vamos a obtener la fuerza que va a estar actuando en 3 y 4. Permíteme un segundo, muchachos, una disculpa. Ok, ya estoy aquí de regreso. Continuamos la sesión y la grabación. Ahora sí no se nos ha ido material valioso. Ok, entonces muchachos, vamos ahora entre 3 y 4. Va a haber otra fuerza, ¿verdad? Y esa la va a estar, pues digamos, aumentando conforme nos sumergimos. Y entonces hacemos lo mismo. Decimos, ¿en dónde ya hay curva? Ah, bueno, pues hay aquí. Lo voy a agarrar ahora en color verde. Aquí hay curva. Ay, no sé qué está pasando. Ya ocupo otro mouse. Yo diciéndomelo para justificar mi consumismo. Entonces, va a haber una pared de este lado, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos que tener hasta donde esté nuestro fluido, ¿verdad? Y entonces llegamos a la siguiente pared. Proyectamos, pues podemos imaginarlo del otro lado, ¿verdad? Del lado derecho al lado izquierdo, y nos queda la pared que estamos viendo aquí, aquí arriba. Nuestra pared es una pared imaginaria que va a tener un centroide, pero ese centroide pues va a estar a la mitad, ¿no? O sea, va a estar aquí a la mitad de nuestra superficie, y esta superficie no va a tener una altura de 4 pies como la pared del lado izquierdo, sino va a tener una altura de 2 pies. Entonces, esta área de la derecha pues nos va a dar la mitad, un área de 20 pies cuadrados. Y hacemos lo mismo. Calculamos gamma, HC por el área derecha, y nos va a dar un valor de 1,248.6 libras fuerza. Ok, si estamos en la misma sintonía, si estamos entendiendo. Profe, Sí, y en el ejercicio pasado también pudimos haber hecho eso para calcular la fuerza horizontal y la vertical. O sea, para calcularla de un solo, sin tener que sumar como que el peso de arriba, más fue tipo la fuerza uno con el peso de lo que tenemos en la sección que quitamos.
¿Cuál ejercicio te refieres? A la que había una esquinita y como que le cortábamos con dos planos. Sí, o Entonces sea, podemos hacerlo igual de esa manera. claro, o sea, tú dices esto. Sí, eso, cabal. Sí, sí, exactamente. O sea, esto digamos que es el principio y esto lo estamos aplicando en esto. Exactamente. Entonces ya obtuvimos las dos fuerzas horizontales. Tenemos la fuerza que actúa del lado izquierdo entre 1, 2 y 3. Y ya tenemos la fuerza del lado derecho, ¿verdad? Que actúa entre 3 y 4. Ahora vamos a encontrar las fuerzas verticales. Entonces, aquí les decía que no está tan intuitivo. Hay que hacer un pequeño salto de fe a lo que les voy a decir. Entonces, la metodología es, identificamos nuestra curva, extendemos hacia arriba hasta la superficie real o imaginaria y encontramos el volumen que tenemos o el volumen que está encima de nuestra sección. De nuevo, tomando en cuenta que tenemos un cilindro, lo dividimos en 4 partes. Entonces digo, entre 1 y 2, yo voy a tener una componente de una fuerza vertical que voy a llamar fuerza vertical 1, 2. Entonces digo, entre estos dos puntos, ¿dónde está mi curva? Y digo, bueno, pues está aquí. Entonces desde ahí yo extiendo o proyecto hasta la superficie real, la superficie libre real o imaginaria, y veo qué volumen tengo encima de mi curva. Entonces aquí tengo esta parte de aquí, esta parte de aquí, así, como si la estuviera dibujando. ¿Hasta dónde? Hasta aquí que tengo el aire, ¿verdad? La atmósfera que está presionando pues tanto el cilindro como el agua que está ahí. Aquí, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, entonces la magnitud de la fuerza vertical va a ser igual a gamma por el volumen de lo que tenemos arriba. Entonces, fíjense, el volumen de lo que yo tengo aquí arriba, no está aquí está, se puede ver de lado derecho, pero no está completamente bien. O sea, lo que tendríamos que tener es esta parte de aquí, ¿verdad? O sea, si yo, ahorita no lo puedo borrar, pero bueno, imagínense que todo esto está blanco y lo que yo estoy viendo nada más es esto de aquí. Entonces, entre 1 y 2, tengo todo ese volumen de líquido. ¿Ese volumen qué va a hacer? Pues va a empujar mi líquido hacia abajo. Bueno, va a empujar el cilindro o hacia abajo. ¿Con qué fuerza? Bueno, entonces miren, aquí yo voy a obtener ese volumen tomando en cuenta que tengo, este sería el área de un cuadrado, pues sería, el área de un cuadrado o de un rectángulo es la base por la altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si esto mide 2 pies y esto mide 2 pies, el área de todo esto, de lo verde, pues sería esto que tenemos aquí, ¿verdad? Los 2 pies por los 2 pies, o sea, y
si yo le resto la parte que tenemos aquí, o sea, la parte circular, es esta parte que tenemos aquí. Entonces tenemos el área de un rectángulo menos la cuarta parte de un círculo. Y entonces obtenemos pues la región aquí amarilla, ¿verdad? ¿Sí queda claro qué es esto que tenemos aquí? Póngame ahí un thumbs up si... Profe, pero entonces, o sea, 2 por 2, para sacar el área, pues 4, ¿no? Ajá. ¿Y ese 4 en dónde está en la fórmula? Pues sería 4 pies cuadrados, ¿verdad? Y aquí tendríamos la cuarta parte de un círculo. Aquí no digamos que no está desarrollado todavía, ¿verdad? Serían 4 pies cuadrados y aquí tenemos... Déjenme borrar esto porque ya se me... sí. O sea, no está desarrollado, pero bueno, están ahí los valores. Si lo ves, debe quedar bien. Ok, entonces, esto es... Sí. ¿No es el área de un triángulo? No, porque esto es un círculo. O sea, No, pero queremos en la sacar... parte de izquierda. Por eso da 2, ¿no? No. Este es el área de un cuadrado. O sea, tenemos... Haz de cuenta que queremos obtener esto de aquí, ¿verdad? O sea, la que nos interesa es la parte en naranja. Entonces, esta parte naranja la obtenemos restando. Imaginemos un cuadrado. Ajá. Entonces, todo esto está lleno. Y si yo tengo... Entonces, el área aquí, ¿cuál sería? Estos son 2 pies. Y esos son 2 pies. Serían 4 pies cuadrados, ¿verdad? Si yo quiero obtener... Entonces, pero yo tengo aquí un... Yo tengo aquí, circunspecto, un área que es la cuarta parte de un... Ok, es que no lo puedo dibujar muy bien aquí en mi... Ajá. Esto es una curva, ¿verdad? Y tenemos la cuarta parte de un... círculo. O sea, ¿cuál es el área de un círculo? Profesor, o sea, ahí el área sería la cuarta parte del perímetro del círculo por lo largo, ¿no? No, sería nada más... O sea, por ejemplo, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí tenemos el radio es de 2 pies, ¿no? Entonces, la cuarta parte de un círculo es pi por radio al cuadrado entre 4. ¿De acuerdo? A ver, déjenme... Creo que lo que está confundiendo es que faltan los paréntesis en los pies cuadrados. Así es, sí. O Pues, sea, exactamente. Por eso les digo, no, le falta ahí el paréntesis nada más. Pero sí, o sea, lo que estamos haciendo es, estamos restando el área de un cuadrado menos el área menos la cuarta parte de un círculo. Y entonces lo que obtenemos es la región naranja. Okay. Ahora, ya obtuvimos la de vertical de 1, 2. Lo multiplicamos entonces, esta área por la profundidad, por el peso específico, y obtenemos la fuerza que está ahí, entre 1 y 2. Ahora vamos a encontrar la de 2 y 3.
Entonces, aquí de nuevo. Identifico entre 2 y 3. ¿Dónde está mi curva? Ok, está aquí. Y entonces, en esa curva, yo busco en esa curva hasta dónde está la superficie con la atmósfera. Ah, bueno, pues aquí está hasta aquí arriba. Aquí está hasta aquí arriba. Entonces, aquí les decía, es la real o la imaginaria. Entonces, aquí lo estamos haciendo porque pues aquí está proyectado, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que aquí también vamos a ponerlo hasta acá arriba. ¿De acuerdo? Igual. Sí, ya entendí cuál es el problema aquí. Pero miren, vamos a hacerlo ahorita el cálculo. Ahora vamos a tener un área que va a ser este cuadrado de aquí, o sea, hace esto de aquí, más un cuarto de círculo. ¿De acuerdo? Y cuando sumamos esas dos, pues ahora en vez de restarlo lo estamos sumando, porque ahora tenemos un cuadrado y un círculo. Lo multiplicamos por esta profundidad que tenemos aquí y obtenemos este volumen que está aquí. Entonces, pues sí está más o menos parecido aquí. Ahora tenemos otro volumen y estamos sacando ese valor. Entonces, aquí es donde les digo que no es intuitivo, porque estamos sacando un volumen que incluye partes que tienen el cilindro y otras partes que no. Obtenemos ese valor de la fuerza vertical. Y ahora nos vamos a encontrar la última parte, que va a ser la que está entre 3 y 4. Igual, identifico dónde está mi curva, extiendo hacia arriba, hasta donde esté mi superficie libre extendida, ¿verdad? Entonces aquí, como del lado derecho nada más está sumergido hasta la mitad, voy a encontrar este volumen de aquí. Entonces ese volumen de aquí, bueno, pues sería nada más el cuarto de círculo. Oh, estoy odiando ya este mouse, o no sé si es PowerPoint, pero está horrible que me lo escriba mal. Y no lo hago con en realidad tengo una Surface, pero el Zoom no es amigo del, como que quita muchos recursos y se empieza a trabar. Ok. Para no hacerles la historia, el caldo tan gordo, pues bueno, lo que obtenemos es una tercera fuerza vertical que está entre 3 y 4, que lo obtenemos de multiplicar el peso específico por el volumen encima de mi superficie. Entonces ese volumen es este cuarto de círculo por esa profundidad y obtenemos este valor de fuerza vertical. Voy a borrar aquí para no dejar tanto mugrero. Ok. Y entonces, vámonos a encontrar ahora sí la fuerza resultante. Esa la vamos a encontrar de sumar las que tenemos horizontales. Dijimos que eran 2. La que va en 1, 2 y 3 es esta que está aquí. O sea, la que va presionando el cilindro hacia la derecha y la de la izquierda. Por pura lógica,
¿A dónde imaginamos que va a apuntar? A la derecha, ¿no? O sea, si es el mismo líquido y de un lado está hasta arriba y el otro está a la mitad, bueno, pues lo lógico es que esté apuntando hacia la derecha, ¿no? ¿Por qué tanto? Bueno, pues aquí es donde utilizamos las dos, hacemos un diagrama de fuerza muy sencillito. La de la derecha menos la de la izquierda están en direcciones contrarias y nos da una magnitud de 3.745 libras. Aquí hay alguien que tenga dudas de cómo encontramos este valor. Excelente. No news, good news. Fuerzas verticales. Aquí tenemos que observar hacia dónde van a estar apuntando, ¿verdad? La de 3 y 4, o sea, la que está acá, esta de aquí, que está aquí. ¿A dónde creen que hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿Cuál, perdón? La de 3 y 4, aquí, esta que está aquí. Ah, para arriba. Para arriba, no, porque dijimos, la presión siempre actúa perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, la va a empujar hacia arriba, ¿verdad? Porque pues lo está empujando hacia arriba porque abajo la fuerza va a ser mayor que aquí arriba, ¿no? Entonces, finalmente va a terminar hacia arriba. Entonces, ahí vamos a ponerla hacia arriba. Bueno, ahí lo tienen. La de 1 y 2, en contraste, pues podemos imaginar que va a estar aquí hacia abajo, ¿no? O sea, lo va a empujar hacia acá. Y la de 2 y 3, pues va a estar también hacia arriba. Entonces, finalmente sumamos la de 2 y 3 más la fuerza vertical de 3 y 4 y le restamos la de 1 y 2. Y con eso, si obtenemos sacamos la magnitud, o sea, ponemos la suma de los cuadrados de estas dos, obtenemos una magnitud de 6.975 libras fuerza. Y el ángulo nos va a dar de 57.5 grados, lo que significa que esa fuerza va a estar actuando en el eje de nuestro, o sea, en el centro de nuestro cilindro, con esas dos consideraciones. Entonces, para su tarea, fíjense qué es lo que les está diciendo, ¿verdad? Aquí en este caso, teníamos un volumen que calculábamos digamos, multiplicando un área por la profundidad. Revisen que sea el mismo caso para su tarea, pero digo, cualquiera de estos problemas se puede resolver con estos dos principios. Descomponer la fuerza en fuerzas horizontales y fuerzas verticales usando una proyección y pues siguiendo estas reglas así como se los estoy diciendo, ¿verdad? De dibujarlo y ponerlo hacia arriba para ver cómo sucede en ese momento. Ok, vamos a tomar lista y vamos a hacer una pausa de 5 minutos para
Ya me cansé. Ok, tomamos lista. Voy a parar la grabación para no aburrir a los que estén revisando. Entonces les comentaba que tenemos, además de el caso de los recipientes planos, hay otros escenarios en donde tenemos podemos observar los principios de la estática de la hidrostática. Por ejemplo, cuando tenemos recipientes que se están moviendo a una aceleración constante, veremos que va a cambiar la superficie libre. Entonces, miren, por ejemplo, en este video, no sé si lo están viendo, ¿verdad? Voy a ver si le puedo bajar el volumen. Observamos algo que vemos en la vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos la licuadora, vemos que se forma una nueva superficie libre. Esa superficie libre, no sé, ¿es un anuncio? Ok. Entonces, mira, aquí lo que vamos a ver es que a pesar de que se está moviendo nuestro sistema, esta caracterización se puede desarrollar con los principios de hidrostática. Lo que va a cambiar es... Entonces, miren, no nos va a dar tiempo de llegar de hacer hoy la comprobación, pero lo que vamos a ver es que pues están ahí involucradas varios equilibrios de fuerza, ¿verdad? Donde vamos a tener una fuerza tangencial que va a empujar el líquido hacia afuera y la del peso mismo, ¿verdad? Que lo va a empujar hacia abajo. Entonces, considerando que la velocidad va a depender de aquí del radio de giro, vamos a tener una dependencia del radio de giro, se va a formar esta nueva superficie libre, ¿verdad? Que vamos a tener aquí. Miren, esto ya está bastante estudiado para cuando tenemos líquidos contenidos en tanques que se mueven de forma rotacional y donde vamos a ver esto, ¿verdad? Que se forma, y también para los líquidos que tenemos almacenados en bajo movimientos traslacionales, ¿verdad? El ejemplo más clásico, pues, es el de ir en un automóvil y tener una olla de caldo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando nos estemos moviendo, verdad? Lo que vamos a ver es que primeramente, ¿para qué tomar el riesgo de llevar el caldo en el coche? Pero bueno, sin tapa, ¿verdad? Pero de cualquier manera, pues vamos a ver que se va a cambiar esa superficie. Si nosotros queremos calcular la presión en estos casos, podemos seguir utilizando el principio de calcularlo con la ρGH. Es decir, lo único que va a cambiar es que la altura aquí no va a ser la misma, ¿verdad? Entonces, la presión aquí en
en este punto, pues va a ser 0 manométrica, y aquí también va a ser 0 manométrica, y aquí será 0 manométrica. Y va a ir aumentando conforme vaya aumentando la altura de nuestra columna, ¿verdad? Entonces déjenme un segundito. Este video no lo había visto, esta versión, pero lo voy a poner ahí en los materiales del curso porque creo que nos puede ser útil. Perdón, un segundito. Ok, entonces miren. Vamos a ver que cuando estemos en un fluido en rotación, va a haber un cambio aquí en la forma de la superficie libre y se va a formar un paraboloide. Ese paraboloide lo podemos revisar cómo va a estar cambiando esta superficie con esta ecuación, ¿verdad? Donde vamos a tener una dependencia de la velocidad de giro y del radio respecto al eje. Entonces, eso va a provocar que haya una disminución o un aumento de la altura respecto a la que tendríamos en reposo. Entonces, en algunas partes, el líquido se va a quitar y en otras va a subir, ¿verdad? Porque tenemos esa consideración. Okay. Para el caso de el caso de el movimiento traslacional, como el que les decía, ¿verdad? Ahí lo que vamos a referirnos es a la siguiente relación. Repito, estas fórmulas se aplican a los casos cuando tenemos una aceleración constante y vamos a encontrar que va a haber un cambio en la superficie considerando las aceleraciones en dos componentes. En el eje X, o sea, en el movimiento horizontal, y en el eje vertical, considerando esta ecuación. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí el caso de la alberca encima del el tráiler que tenía una alberca del capítulo de Los Simpson. ¿Qué pasaría ahí, verdad? ¿Cómo va a cambiar la superficie libre en ese punto? Entonces, imaginemos que tenemos una longitud de 3.1 metros, que tenemos una altura de 1.4 metros. Se empieza a mover. ¿Hacia dónde se va a mover el líquido? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Atrás. Claro, ¿verdad? Entonces, aquí sabemos que la componente es de 4 metros por segundo cuadrado. Esa aceleración, tenemos que ver que, bueno, el líquido va a cambiar. Entonces,
Para sacar el ángulo con la que va a cambiar, nos referimos a la relación que ahorita vimos, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar que en este caso la AZ pues es 0 porque no está cambiando, vamos a tener nada más la de la gravedad y el ángulo que se va a formar va a depender de la relación de estos valores. ¿Ok? Entonces, tenemos que la tangente de θ es igual a x entre g más az. Saco la tangente inversa de este producto para encontrar el valor y de ahí, obtengo un valor de 22.18 grados, ¿verdad? Que se obtiene de esta relación. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, esta misma ecuación, a donde tuviéramos nada más un cambio en en la velocidad en z, o sea, hacia abajo, ¿qué esperaríamos? ¿Va a cambiar el ángulo o no? Si yo les digo que el camión está acelerado a 10 metros por segundo hacia abajo. Pues sí, AZ Sí también. cambiaría, ¿no? Cambiaría, pero pues si yo tengo así un líquido y lo bajo no debería cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la X sería 0, ¿no? Entonces ahí el ángulo no va a cambiar. Entonces, o sea, es lo que les digo, o sea, imagínense, tenemos un líquido, aquí lo tenemos lleno, lo movemos a la derecha, se va a ir al lado contrario, ¿verdad? El líquido. En cambio, si lo cambiamos nada más hacia abajo, como si lo estuvimos en un elevador, pues la superficie se mantiene constante. Claro, hay ejemplos donde tenemos componentes en X y Y, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviéramos un automóvil o una pipa de gasolina que sube por una pendiente, pues ahí vamos a tener otro caso. Profe, Entonces, sí. ¿y si se acelera para abajo es más rápido que la gravedad? Pues no va a cambiar, ¿no? O sea, va a seguir siendo la misma superficie. Profe, cuando se refiere a Z, ¿se refiere a algo saliendo de la pantalla o yendo hacia abajo en la pantalla? Hacia abajo. Ah, Hacia ok. abajo. Sí, hacia Es abajo. que me confundí por eso, gracias. Sí, es que, bueno, aquí era tomando en cuenta este eje de coordenadas, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Entonces, bueno, te los digo porque, digo, es un ejemplo muy sencillo, para que pues no les digan que llevaron el curso de mecánica de fluidos y que no vimos esto, ¿verdad? Entonces es algo que lo pueden retomar cuando lo ocupen, pero sí es importante ver cómo va a cambiar, o sea, que veamos cómo van a ser las presiones en esta nueva superficie. Porque si ustedes diseñan un contenedor que no va a soportar las presiones que pudieran tener debido a estas aceleraciones constantes, pues puede tener un error de diseño, ¿verdad? Entonces, ya dijimos, se crea una nueva superficie libre. Y ahora, ¿qué va a pasar con el líquido? Pues de un lado va a subir y del otro lado va a bajar, ¿no? Y yo puedo obtener cuáles serían las nuevas alturas. O sea, sí. Imaginemos que quiero saber, tenemos que era 1.4 metros de altura. Esto es, digamos, la profundidad de nuestro líquido. Y que tenemos todavía un espacio libre de 0.7 metros. Entonces, la pregunta es si se va o no a desbordar el líquido de nuestro recipiente.
Entonces, había encontrado que este es el ángulo que se obtiene con esta aceleración. Con ese ángulo, vería yo que del lado izquierdo tendríamos un cambio en la altura de 0.631 metros, ¿no? Entonces, eso sería lo más arriba que llegaría. Entonces, si tenía originalmente 1.4 metros, pues no va a alcanzar, ¿verdad? O sea, no se va a alcanzar a desbordar. Y en contraste, del otro lado, vamos a ver que lo que obtuvimos de cambio en delta Y, pues hay que restárselo a la superficie original, ¿no? Entonces vamos a tener que son los 1.4 metros menos el delta de nuestra altura, nos va a dar una altura de 0.76 metros. Entonces, ¿qué presiones vamos a observar en estos puntos? Utilizamos, aquí miren, en A, vamos a tener una presión de 0 kilopascales, esto es obviamente en presiones manométricas, y va a ir aumentando simplemente considerando la altura que vamos a ver en este punto. Entonces, ¿cuál creen que sea la presión mayor? ¿En B o en C? En B, ¿no? Así es. Entonces, en este punto va a ser mayor. Ahora, lo que vamos a ver es que la presión entonces va a actuar como en líneas así paralelas a la superficie, ¿no? Entonces, aquí también vamos a tener, aquí también va a haber 0, aquí también va a haber 0, en toda la superficie, ¿verdad? Obviamente. Y en B, si quisiéramos saber esta presión, pues tendríamos que agregar la presión. Estamos trabajando con presiones manométricas, entonces sería, bueno, lo que ustedes ya saben, ¿verdad? O sea, multiplicamos el peso, la densidad por la gravedad por esta altura. Entonces, del lado, ok, aquí está mal, esta es la de C. Vamos a tener una presión de 7.5 kilopascales. Y del otro lado, esto es en B, vamos a tener una presión mucho mayor, ¿verdad? Porque va a ser la altura de 2.03 metros. Entonces, lo que les decía, aquí lo que vamos a ver es que la presión la podremos observar así. Entonces, si van a diseñar o van a tener un líquido que se está almacenando en un recipiente, pues tienen que asegurarse que vaya a aguantar esta presión de aquí, ¿verdad? Los 19.9 kilopascales. Y también, pues que no se vaya a desbordar. Bueno, a menos de que esa sea una función de su diseño, ¿verdad? Que se vaya a desbordar. Entonces, no nos va a dar tiempo de ver esta derivación, pero tenemos estas dos fórmulas. Una es cuando tenemos los líquidos en movimiento traslacional y el otro es cuando tenemos en movimiento rotacional. Entonces, voy a subir estas filminas para que las tengan ahí a la mano en un futuro. O por si viene hay un problemita en el examen, que lo tengan ahí a la mano.
Ok. Ahora, no nos va a dar tiempo. Bueno, vamos a hacerlo rapidito. Ya no nos va a dar tiempo para ver lo del el software, entonces lo vamos a dejar quizás para mañana, aunque mañana es el examen. Ahorita lo pensamos. Ok. Tenemos aquí varios conceptos, ¿verdad? Para que podamos entender los conceptos de flotabilidad o fuerza boyante y de estabilidad. De la fuerza boyante ya hemos estado hablando anteriormente. Vamos a ahora hablar de estabilidad. Okay. Entonces, hay tres conceptos que tenemos que entender. Uno es el de centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad, muchachos? Ok, es de lo que estábamos hablando ayer es una propiedad geométrica que representa la ubicación promedio de un objeto. Entonces, esta la podemos encontrar a veces como un producto de la geométricamente del en dónde está, si nuestro objeto es uniforme, o sea, si tiene toda la densidad, está distribuida uniformemente, pues lo vamos a encontrar en el espacio geométrico que está en el centro de este punto. Sin embargo, pues si consideramos que no todos los productos y los diseños pues cumplen con esta consideración porque los materiales no están distribuidos uniformemente, pues es ahí donde encontraríamos el lugar donde podemos balancearlo, ¿verdad? Entonces, en una balanza, cuando tengamos esta palabra es muy bonita, el fulcrum, ¿cómo le llamamos en español? Es el pivote, ¿no? Que tenemos aquí. Sería el lugar donde podríamos equilibrar esas dos masas de distinta características. Ok. Entonces, cuando tengamos un líquido, cuando tengamos un objeto sumergido completamente o de forma parcial en un líquido, veremos que se crea otro centro de gravedad, entre comillas, que se llama el centro de flotación. Ese centro de flotación es el centro de gravedad del líquido desplazado. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una embarcación que está sumergida, veremos que ese centro de flotación va a estar cambiando conforme el barco se va hundiendo o maniobrando, porque no siempre va a estar sumergido en la misma proporción. Entonces, cuando tengamos un objeto sumergido, veremos que estas fuerzas de la fuerza de flotación, el centro de gravedad, van a afectar la estabilidad de pues de nuestra embarcación o de cualquier objeto que esté flotando. Imaginando que tenemos la sección transversal de dos objetos, tenemos una embarcación, obviamente que pues esta forma no es la ideal, ¿verdad? Porque bueno, algunos barcos tendrían esa forma. Por ejemplo, ahorita le vamos a ver un ejemplo. Sumergido en agua.
Y yo vamos a encontrar que podemos dibujar ese centro de gravedad de dos formas. Uno, el centro de gravedad del barco lo vamos a encontrar definido. Va a estar más o menos fijo porque solamente va a depender de lo que esté clavado en el barco, ¿verdad? Pudiera cambiar un poco, por ejemplo, si tenemos un barco de carga y estamos agregando, quitando peso, pero podríamos decir que para un barco de carga, por ejemplo, pues más o menos se podrá estimar cómo se podrá distribuir esa carga. Ahora, el centro de flotación, dijimos que es el centro de gravedad de nuestro líquido desplazado. Entonces, imaginemos que el aire empuja nuestra embarcación. O sea, aquí lo estamos viendo, aquí empieza a girarse a la derecha, ¿verdad? Lo que va a pasar es que nuestro centro de gravedad se va a mantener fijo, pero nuestro centro de flotación va a cambiar. ¿Por qué? Porque no va a ser la misma cantidad, o sea, la cantidad de volumen desplazado geométricamente va a cambiar. O sea, realmente va a estar el centro del líquido desplazado va a estar moviéndose hacia uno u otro extremo de nuestro barco. Entonces, respecto a la horizontal, perdón, a la vertical, respecto al cielo, veremos que se crea un nuevo centro de flotación. Ese nuevo centro de flotación. ¿El de gravedad no obedece eso, profe? No, porque el centro de gravedad ya está, o sea, el centro de gravedad del objeto no va a cambiar, o sea, se va a estar fijo independientemente de si está sumergido o no. Lo que puede cambiar es, por ejemplo, si la gente, imagínate que tienes gente arriba del barco y la gente se mueve hacia un lado del barco, bueno, ahí sí lo vas a cambiar, ¿verdad? Sí. Pero puedes decirle Ok. por qué el centro de gravedad está arriba de la línea en medio, por qué no está en mero en medio y donde cruzan las dos líneas, profe? ¿Por qué debería ser, no? Pero aquí no está cambiando, o sea, tenemos originalmente. A ver. Espérame. Aquí está, ¿verdad? Ese está fijo en nuestro barco. Pero el centro de gravedad del objeto no debería ser ahí donde cruzan donde está la mitad, donde la cruza el agua y donde cruza la línea en medio. Bueno, ahí estás suponiendo tú que estaba todo de forma distribuida homogéneamente. Puede ser que aquí, por Bueno, ejemplo, sí. que aquí en medio haya más carga que aquí abajo, ¿no? Sí, ok, sí. Sí, no, pensé yo más dije total, como lo vi así, dije total y por, pues nomás lo sacas del centro de gravedad lo que no está sumergido. Claro, pero el centro de gravedad no depende de si está sumergido o no. O sea, el centro de gravedad, imagínate, y tú haces un dibujo en SolidWorks, en lo que sea, en cualquier, te puede dar el centro de gravedad si tú le pones, pues, de qué material es y de qué volúmenes tienes, ¿no? Eso es Sí, uno. dependiendo de cómo esté distribuido el peso del objeto. Sí. Sí, Entonces, no me confundí por eso. Ahí disculpa. no, no hay que disculparse. Entonces, lo que estamos hablando es que se va a crear como si arriba de nuestro cielo hubiera un punto de equilibrio, o sea, un eje de giro. Ese eje de giro se le conoce como el metacentro. Entonces, lo de meta viene ahí porque es puede ser que esté
en nuestro barco, por ejemplo, en un asta de nuestro objeto, o que sea un punto imaginario. ¿Okay? Es un eje de rotación imaginario debido al cambio del centro de flotación. Entonces, si nosotros buscamos la intersección de esas dos líneas, ese será nuestro punto de nuestro metacentro. Ok, entonces miren, utilizamos una notación de M para el metacentro, una G como el centro de gravedad, y entonces la distancia entre el metacentro y el centro de gravedad la llamaremos la altura metacéntrica, y básicamente es la distancia entre G y M. Okay, entonces miren, veamos este problema. Okay. Tenemos esta embarcación. Es como una embarcación de carga, si se fijan. O sea, tiene un área muy grande. Si la comparamos con una lancha de carreras, pues es muy diferente, ¿no? Porque nuestro perfil está hecho para que... Déjenme ver si puedo quitar esto. Ok. Esto debería girar, pero bueno. Entonces tenemos un siguiente caso. Vamos a imaginar que tenemos un barco que vamos a usar para mover una cantidad de carbón. ¿Okay? Entonces tenemos que estas son las dimensiones de nuestra embarcación. O sea, vamos a considerar que eso es como una aproximación de un prisma rectangular, ¿verdad? Que más o menos se parezca a la embarcación que tenemos ahí. Y entonces decimos, nuestro barco pesa 210,000 libras fuerza y queremos cargar 240,000 libras de carbón. Entonces, quiero que analicemos si va a mantenerse la estabilidad de esta embarcación y qué tanto se va a sumergir el barco, ¿verdad? O sea, nuestro barco es capaz de llevar esta carga, sí o no. Entonces, miren, hay una metodología de 8 pasos que la estoy poniendo en pantalla. Lo primero es determinar la posición de nuestro cuerpo flotante utilizando los principios de fuerza boyante. Ustedes saben que pues la fuerza boyante va a ser igual a el volumen desplazado por gamma. Vamos a localizar el centro de flotación. Vamos a localizar el centro de gravedad. Y de aquí vamos a ver si la distancia metacéntrica es mayor que la distancia entre el centro si es mayor al centro de gravedad. Porque si vemos que el metacentro está arriba de nuestro centro de gravedad, nuestro barco no se va a hundir por lo que tengamos nosotros. En cambio, si nuestro metacentro queda por debajo del centro de gravedad, lo que va a pasar es que nuestro barco pues no se va a mantener en posición estable, se va a voltear. Entonces, miren, siguiendo esta metodología, imaginamos ya que tenemos nuestra embarcación de 60 pies de ancho, 8 pies de altura, y que
no sabemos la distancia X. O sea, no sabemos qué porción de nuestro barco va a estar hundido. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primeramente sabemos que el volumen desplazado va a ser igual a los 60 pies de ancho. La distancia que no vemos está en el eje Z, ¿verdad? Entonces, esa distancia va a estar en 20 pies. Y el volumen que desconocemos, pues, es esta distancia X. Ok, muchachos. Bueno, vamos a continuar esto mañana. Recuerdo que esto ya no vamos a alcanzar. Ok. Ok, muchachos, miren, yo ahorita ya nos comió el tiempo. Para recapitular, el día de hoy vimos el tema de la determinación de fuerzas en superficies curvas. Vimos el tema de cómo cambian las superficies libres en movimientos que están en líquidos que están girando y en líquidos que están moviendo en una aceleración constante. Y empezamos a ver el tema del centro de flotación y la estabilidad en cuerpos flotantes. Entonces, mañana la vamos a terminar, o el lunes. Les pido que no se les olvide que para hoy a las 9 de la noche es la entrega de la tarea 2. No, íbamos a hacer otra actividad, pero la verdad preferí no cargarlos más con eso. Y les pido que tengan, si es posible, instalado el software de Inventor para avanzar con una mini práctica mañana, y que vengan mañana listos porque pues hay que avanzar con también el examen de la segunda semana. ¿Qué temas vamos a evaluar? Bueno, pues manómetros, vamos a evaluar presiones hidrostáticas en superficies planas y superficies curvas. Vamos a evaluar también cómo son las presiones absolutas, presiones manométricas, el cambio en las conversiones y los ejercicios que vimos hoy, ¿verdad? El del carrito, cómo cambia la presión ahí. El de líquido no lo vamos a considerar. Voy a agregar ahí las fórmulas para que las tengan a mano para lo que siga. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Profe, con Oiga, lo que profe, vimos, nomás un comentario sobre la tarea. ¿No nos podrá dar chance hasta las 12, que luego a veces a las 9 es un poco temprano, Pues, ando carrereado? pues si sus compañeros están de acuerdo, pero no sé qué digan los demás. Lo único es que, digo, la vez pasada no, ni alcancé a subir la respuesta. Digo, casi todos sacaron 100, ¿verdad? La verdad. Entonces veo que no hubo muchas dudas. Pero sí tendrían que ponerse de acuerdo ustedes para acordar eso, porque pues subiría la respuesta hasta después de las 12. Sí, pues está bien, ¿no? Sí, por mí, perfecto. Está bien, A mí profe. me, Como más a mí fácil, me profe. parece, no sé a quién no le parezca. sí, profe, yo también estoy de acuerdo. Profe, está bien. Ok. Bueno, entonces lo cambiamos a las 12. Muchas gracias, profe. No, hombre, no hay nada que agradecer. Yo quisiera que fuera esto más, poder mediar más el ritmo de trabajo, pero pues es que tenemos muy poquito tiempo y tenemos que ver muchos temas, entonces lo estoy tomando en cuenta para poderlos evaluar. Digo, por ejemplo, la semana pasada vimos temas un poquito más prácticos y la verdad eso es lo que yo quisiera, que si nos llegase a sobrar tiempo, pues fuera para hacer cosas más interesantes. Entonces, por favor, hagan la tarea, realmente háganla porque, pues,
Sí, está difícil, pero pues creo que sí está bastante asequible y sobre todo porque les va a servir a ustedes para estudiar para el examen de mañana. De cualquier manera, pues revisen todos los videos y todas las notas que les estoy subiendo. Ayer, por ejemplo, el ejemplo que les subí es otro ejemplo de la superficie en una compuerta de forma elíptica. Entonces, pues revisen qué fue lo que se hizo ahí, ¿verdad? Estamos muy apresurados y pues vamos a echarle ganas y nos vemos mañana. De cualquier manera, Entonces, con lo que vimos ya hoy, ya podemos hacer la tarea sin problema. No falta ningún tema. no, ya no falta ningún tema. Ok, perfecto. Muy Profe, el bien. día de mañana vamos a ocupar IS para el examen. No, is no. Ok. Excelente, muchachos. Muchas gracias y nos vemos mañana. Lleguen temprano porque pues sí vamos a estar bien apresurados para que les dé más tiempo para su examen también. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Entonces subo las notas con las nuevas filminas. Gracias, profe. De nada. Gracias.